Hola, buenas tardes, mis estimados televidentes que siguen esta imagen y este canal Wandari Sipiajana. Me complace saludarlos en este nuevo día y en este día tan especial, 15 de septiembre de 2024, un día patrio, semanas patrias, días patrios. Estamos aquí en la colonia Rubén Jaramillo. Vamos a hacer un nuevo video siguiendo las tradiciones purépechas. Una familia Jiménez Cacari llevará perdón, disculpas. Bueno, esas son las palabras que se manejan en nuestra raza purépecha después de que el muchacho se roba a la novia, pues se ponen de acuerdo, pues tal fecha nos vamos a juntar, y pues la tradición es que las familias del novio pues llevan fruta, pan, refresco, cerveza, y el día de hoy esa será la actividad a realizar el día del perdón. Vamos a documentar las actividades que el día de hoy se realizarán aquí con la familia Jiménez Cacari, aquí en la colonia Rubén Jaramillo de Uruapan, Michoacán. Raza purépecha, raza de Quinceo, raza de Arantepacua, raza de Comachuén, bueno, toda la región purépecha, todos los familiares aquí presentes. Enhorabuena, éxitos, feliz día para todos. Hola, buenos días. Aquí la familia Jiménez Cacari, en previas horas de comenzar a organizarse y salir al domicilio de la novia, pues aquí están invitando un almuerzo, un riquísimo almuerzo, para poder aguantar todas las actividades que el día de hoy se realizarán en la visita hacia la familia de la novia. Wow, estos son lo que se está reuniendo y lo que se llevará el día de hoy allá. Aquí mire el abuelo del muchacho que pues irá a llevar el perdón. Jiménez Galván, para servirle. Muchísimas gracias, señor. Soy abuelo del muchacho que va a llevar pan. Es mi nieto del novio. Es mi nieto. Muy bien. Señora, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo soy Ana, soy amiga de ellos. Perfecto. Señor, buenos días. Yo me llamo Ignacio González Bautista. Muy bien. De la comunidad indígena de Quinceo. Bienvenido aquí la raza purépecha llevará el perdón. Sí, se habla hoy de taranco. Es mi propia lengua. Muy bien. Buenos días. Buen provecho. Hola. Buenos días. Esta cervecita irá directamente a la casa de la novia, a la casa del papá de la novia, pues a pedirle que le perdone por habérsela llevado a su hija. Ok, buenos días. Saludos. ¿A dónde se dirigirán el día de hoy? Aquí estamos con Guillermo. Ahorita vamos para allá para llevar el perdón en casa de la novia. Van a llevar el perdón. Sí, ahí va a haber viendo bailes con grupos, divirtiéndose un rato mientras que pasaba bien bueno. A bailar, a guanar. Siguiendo las costumbres de la raza purépecha. Perfecto. Bueno, muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí la familia sigue reuniéndose para partir hacia el domicilio de los papás de la novia, donde llegarán a llevar pues las palabras del perdón. Ok. ¿Por qué tan alegre, señora? Pues está casado, pues mi novio.
Me engañó y mira, se la llevó, pero a mí me negó. ¡Qué caray! Ahora va a llevar el perdón a otro domicilio. Para que no diga que soy enojada, por eso ando sirviendo aquí, mira. Pero muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué tan alegres? ¿O tristes? ¿O qué onda? A ver, coméntenos tantito. Pues que les comento que, no sé, pues algo para los novios que pues ojalá y sigan, tengan muchos años juntos y pues que sean felices y que pues ojalá y duren para toda la vida y nunca se peleen y todo y se tengan confianza y Muy bien. pues, ojalá y les vaya bien. Ok. ¿Es tu hermano el que va a llevar el perdón? Sí, es mi hermano. Muy bien, bueno, pues esas bonitas palabras son buenos plácemes para su futuro y pues así debe de ser y bueno, siguiendo las costumbres y tradiciones de lo que traemos o que traen la raza purépecha, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Y estos chiquitines también saboreando la comida, para aguantar la caminata y la tarde de la fiesta. Muy bien. Ok. ¿Desde dónde visita esta familia aquí? Desde Pichátaro, Michoacán. Desde Pichátaro, Michoacán, bienvenidos, siguiendo las costumbres de la raza purépecha a llevar el perdón. Perfecto. De Pichátaro. Muy bien, perfecto, bienvenidos. Llegando más familias de Quinceo. Bienvenidos. Mando saludos a mi hermana Natividad Jiménez, que está en Oaxaca. Le mando saludos a mi hermano Lorenzo Calván, que está en Tijuana. Y mis primos, que están en Tijuana. Hola, ¿desde dónde visita? Sí, Uruapan. De aquí de Uruapan, fortaleciendo a César. Fortaleciendo a la familia César y para llevar pues esta tradición. El mejao. Muy bien, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bueno, ¿Qué andamos corriendo? perfectamente, bueno, pues va a pulir las mejores palabras para que el papá de la novia pues diga, bueno, si perdonamos y pues vamos a seguir. No, tiene que perdonar, yo no queda de otra. Exactamente, muy bien. También es pariente. Bienvenido. Muy bien. Queremos mis sobrinos los Jiménez, primos hermanos del novio. Esos son mis sobrinos. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Este domingo 15 de septiembre del 2024. Aquí la familia Jiménez Cacari se está reuniendo con sus familiares, primos, primas, hermanos, compadres, comadres, sobrinas, sobrinos, para seguir una tradición purépecha, ya que el hijo de César pues se llevó la novia y bueno, la tradición es de que irán a llevar el perdón
a la casa de los papás de la novia, aquí en la colonia Rubén Jaramillo. Aquí vive una gran familia, una gran multitud de familias de la raza purépecha de acá de Quinceo, de Arantepacua, y pues están reunidos para ya en un instante partir y llegar a la casa de la novia, a llevar todo esto que se está reuniendo el día de hoy. Y sigue llegando más familias que vienen de las comunidades ya mencionadas de Arantepacua, de Quinceo, para acompañar a la familia Jiménez Cacari. Bueno, ya comienza la partida, la salida de aquí del domicilio de César Jiménez y de su esposa. Aquí las familias de aquí en una colonia de Uruapan, Michoacán, familia purépecha, llevando la tradición, el perdón de que pues uno de los muchachos se llevó a la novia. Bueno, pues ahora hay que cumplir esta tradición. Estas camionetas que vienen aquí también vienen llenos de regalos.
lugar de la recepción de la familia Jiménez Cacari. Aquí es donde va a llegar. Aquí es donde va a llegar el perdón. Pues aquí las familias presentes, familiares de la novia, esperando a los familiares del novio. Esta es la familia García Martínez, familiares de la novia. para toda la gente que viene.
tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Está bien chido. A ver, ¿quién lo saca? Sí, las tienes que poner. Yo la vi por allá. ¿Viniste acá? Sí. Ahí está, para la revira, ven. Acá, di. Está pues muy allá. Vente, pues. A ver, ¿dónde está Rubí? Sí, de acuerdo a nuestras tradiciones, ¿verdad? Venimos ahora sí con toda la familia. Es una parte es de algo dulce y una parte es algo amargoso. Esa es la costumbre de nuestros pueblos y tradiciones. Eso quiere decir que pues hay que acompañarlos en las buenas y en las malas a los muchachos, ¿verdad? Ahora formamos parte de una familia conjunta, ¿no? Sí, a su muchacha, pues ahora sí con nuestra sobrina, la muchacha, ¿verdad? Entonces esperemos que pues les vaya bien. Vamos a apoyarlos, así como en ese momento como estamos aquí. Esa es la tradición de nuestro pueblo, con todos estos pequeños regalos de ustedes y con todo un poco que les diga nervioso, pues van a tener que recibir. Sí, claro, sí. Algo y si ya lo posterior, pues ya van a platicar lo que dice mi abuela, o algo también que quieran decir ustedes al muchacho, Aquí todos nos conocemos y de antemano, pues muchas gracias por recibirnos así con los brazos abiertos y yo creo que hay que hacer todo lo posible porque esto funcione y le echen ganas. Sí, muchas gracias. Buenísimas tardes, venir para todos ustedes. Los aplausos para la gente bonita que viene de allá de Quinceo, con estas bonitas costumbres, con estas bonitas tradiciones que tenemos allá en la meseta Purépecha. Ándale pues, así que vamos a... Vencidos. Ándale pues, así que vamos a continuar con más melodías. Enviamos más melodías, más temitas con bar que tenemos acá listo, acá en nuestro humilde repertorio. Enviándole saludos grandes, saludos especiales
A toda esa gente bonita que viene acá en la meseta Puruco Chacopán, y saludazos a la gente bonita que viene de allá. Y también, por supuesto, a la gente de aquí de Uruapan. Ándale pues, saludazos. También, y para toda la gente que radica acá en esta colonia, Rubén Jaramillo, y para uno de Turícuaro, que los que se encuentran aquí también, ándale pues, saludazos. Y los familiares de Turícuaro también que se encuentran aquí en esta colonia, Rubén Jaramillo. Ándale pues, vamos a continuar, vamos a seguir viéndole más melodías que tenemos. Bueno, pues se dio el perdón, se dio la paz. Todo con el objetivo de sacar adelante a los muchachos. Ah, claro. Por acá nos están solicitando una melodía para ir a los amigazos. Vamos a tratar de complacer con muchísimo gusto, con melodías que nos soliciten, siempre y cuando la tengamos acá en nuestro humilde repertorio, nos vamos a complacer con muchísimo gusto. Ándale. Y Turícuaro también, compadre, saludazos grandes para todos ustedes. Y por supuesto, a la gente bonita de esta colonia, Rubén Jaramillo. Ándale pues. Vamos a ver esa melodía para que sigan disfrutando el ambiente.
alegre. Ándale pues. Nosotros, vamos a venir, que nos hacemos.
quedó? Hola, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo te sientes? Bien, contento de que todos me están apoyando. ¿Te sientes contento por el apoyo de tus papás? La familia nos está apoyando. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes con ya intentando o ya haciendo una nueva vida después ya dejar la niñez y la juventud? Me siento contento porque yo me vaya a apoyar. Con buenos proyectos de tu vida. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Perla. Perla. Perla, ¿cómo te sientes? Me siento feliz porque nunca había visto a mis papás así tan contentos. ¿Te sientes apoyada por ellos? Y ahora con tus suegros, ¿cómo consideras tú que viene tu vida? Pues bien, son bien lindos conmigo, la verdad. Qué bueno, esas bonitas palabras que estás expresando son las que te van a fortalecer y los van a fortalecer como parejas. Les deseo suerte y éxito y pues sobre todo bendiciones y guía de los tanto de tus papás como de tus suegros. De la misma manera, ¿cómo es que te llamas? Juan. Bueno, muy bien. Éxitos en su vida, Juan, y como vuelvo a repetir, el apoyo que te siga dando tu papá, tus papás y tus suegros, ese será el porvenir para ustedes. Es una bonita familia. Tengo la fortuna de conocer aquí en la región por muchos años y conozco a las dos familias y creo que han hecho una buena unidad familiar. Éxitos. Muchas gracias. Dale. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Carmen García Martínez, soy hermano de la novia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, ¿Cómo ves a tu hermana? bien, ¿Se ve feliz? ¿Se ve contenta? bien contenta, Qué bueno, qué bueno. ¿Apoyas mucho su decisión? claro. Qué bueno, pues esa es la unidad familiar y es la fortaleza que se puede dar entre hermanas, entre hermanos y sobre todo pues la orientación de sus papás. Éxitos y muchas gracias, felicidades. Un saludo para el novio, para Juan y para la novia Rubí. Tianguis regional aquí en Cheral, Michoacán. Aquí tienen un rico almuerzo cada 8 días.